Bueno, hoy no hay camisa, no hay polo, porque vamos a hacer un vídeo un poco diferente. No obstante, no es que deje de ser David García, psicólogo especialista en relaciones familiares o de pareja, sino que creo que puede ser un vídeo muchísimo más divertido en el que vamos a ver todos esos perfiles que me escribís continuamente en TikTok, en Instagram, como son el narcisismo, como son la psicopatía, de una manera un poco más ilustrativa y divertida, por qué no decirlo también, con algo que a mí me apasiona en realidad, ¿no? Como es el anime. Y he decidido empezar, como no, por... Porque aunque mucha gente las recuerda simplemente como una batalla intelectual entre Light y L, la realidad es que Death Note está lleno de perfiles psicológicos súper interesantes. Y creo que precisamente por eso marcó tanto a tanta gente. Porque no solo habla de asesinatos o de inteligencia, habla por ejemplo del ego, del poder, del control, del fanatismo y de cómo una persona puede terminar deformando completamente su propia moral. Así que hoy vamos a analizar algunos de estos perfiles psicológicos y los que yo considero que son más interesantes dentro de Death Note, como son Light Yagami, L y también Misa. Y, bueno, todo lo que representa a Akira en general. Vamos a empezar por Light Yagami y ese problema de ego cuando se disfraza de justicia. Creo que una de las cosas más interesantes de Light es precisamente que al principio no parece un monstruo. Y eso es muy importante porque muchas personas extremadamente dañinas no empiezan viéndose a sí mismas como malas personas. Empiezan precisamente creyendo que tienen razón. Light empieza siendo alguien brillante, perfeccionista, extremadamente inteligente y profundamente frustrado con el mundo. Él siente que la sociedad está podrida, que la gente es mala, y que ésta no recibe castigo, y que él sí puede arreglarlo. El problema es que poco a poco empieza a desarrollar algo muy peligroso, una sensación de superioridad moral. Y aquí es cuando Light deja de pensar, estoy haciendo algo malo por un bien mayor, y empieza a pensar, yo soy quien debe decidir quién merece vivir. Y ahí aparece algo muy relacionado con el narcisismo, la grandiosidad. Porque el narcisismo no siempre es alguien que presume delante del espejo. Muchas veces el narcisismo aparece como yo sé más que los demás, yo estoy por encima, o las normas normales no se aplican a mí. Poco a poco deja de ver personas, empieza a ver piezas, herramientas y obstáculos. Incluso llega un punto en el que ya no mata solo criminales, sino que mata a cualquiera que amenace su imagen o su poder. Y eso es muy interesante psicológicamente, que es cómo el ego puede deformar completamente la moral de una persona. Porque Light ya no solo quiere justicia, sino que quiere control, quiere sentirse un dios. Ahora vamos a pasar a Kira, que es obviamente el alter ego de Light. Pero aquí lo importante es que en Death Note muchísima gente empieza a idolatrar a Kira. Por eso lo que vamos a tratar es precisamente ese fanatismo, aunque esté asesinando a personas. ¿Por qué ocurre esto? Porque a lo largo de la historia esto se ha visto en innumerables casos de, por ejemplo, asesinos en serie. Porque muchas personas prefieren sentir seguridad antes que cuestionarse moralmente las cosas. Por ejemplo, Kira representa orden, castigo, control y poder. Y eso atrae muchísimo a personas que sienten miedo, rabia o frustración con el mundo. Esto pasa también en la vida real. A veces idealizamos figuras autoritarias porque nos hacen sentir que alguien tiene control. Y cuanto más miedo tiene una sociedad, más fácil es que aparezca el fanatismo. Y la gente deja de preguntarse, ¿esto está bien? Y empieza a preguntarse, ¿esto me hace sentir seguro? Y ahí es donde el pensamiento crítico desaparece. El segundo en discordia, por supuesto, es L. Y aquí es donde vamos a hablar del aislamiento y la obsesión. Porque él parece una persona extremadamente desconectada emocionalmente. Tiene dificultades sociales, conductas muy peculiares, obsesión intelectual, hiperfoco, por supuesto, y una necesidad constante de resolver el caso. Da la sensación de que vive muchísimo más en su mente que en el mundo emocional. Muchas personas muy inteligentes terminan desarrollando relaciones muy diferentes con los demás. No porque no tengan emociones, sino porque funcionan desde la lógica constantemente. L prácticamente sacrifica toda su vida personal por resolver el caso. Y eso también puede relacionarse con algo muy común, la obsesión. Cuando una persona convierte un objetivo en el centro absoluto de su vida, hasta el punto de aislarse completamente, y esto sería cuando una persona convierte un objetivo en el centro absoluto de su vida, hasta el punto de aislarse completamente. Y algo muy interesante es que, aunque L parece frío, en realidad Light es mucho más peligroso emocionalmente, porque L busca la verdad, pero Light necesita ganar. Un perfil muy interesante, también por ver uno de los personajes femeninos, es Misa, y esa dependencia emocional e idealización. Misa representa muy bien la dependencia emocional y la necesidad extrema de validación. Idealiza completamente a Light, le entrega toda su identidad, toda su autoestima y toda su vida. Y esto pasa muchísimo en relaciones dependientes.
cuando una persona siente que necesita al otro para tener valor. Misa tolera manipulación, distancia emocional, desprecio e incluso ser utilizada, porque está obsesionada con mantener el vínculo. Y aquí vemos algo muy importante, la idealización extrema. Cuando conviertes a alguien en perfecto o en el centro completo de tu vida, dejas de ver las señales dañinas. Y eso ocurre muchísimo en relaciones tóxicas. Es por esto que creo que Death Note sigue siendo tan bueno tantos años después, porque no habla solo de inteligencia, habla de cosas muy humanas, el ego, la necesidad de control, la validación, la obsesión, la moral y el poder. Y creo que precisamente por eso mucha gente conecta tanto con estos personajes. Creo que este es un vídeo muy interesante porque aunque sean personajes de ficción, e incluso aunque hayan pasado un montón de años, la realidad es que estos conflictos, de hecho, a día de hoy están a flor de piel, porque son un tipo de dinámicas que aparecen constantemente, como son precisamente el narcisismo o las relaciones dependientes. Por eso, si os interesa este tipo de vídeos, o si os ocurre algún otro tipo de anime, o cualquier otra obra de ficción en la que se pueda sacar, por ejemplo, una dinámica o un tipo de personalidad interesante, dejádmelo en comentarios. Y ahora sí, como siempre, soy David García, psicólogo especialista en relaciones familiares y de pareja. Os dejo un enlace de mi consulta en la descripción.